Dios me los bendiga, hermanos, hermanas en Cristo. Qué bendición es poder siempre compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias nuevamente por su gran apoyo, por su asistencia. Quiero que sepan que todos ustedes y sus familias permanecen en nuestras oraciones. Para aquellos que nos están acompañando por primera vez, estamos en medio de una serie de mensajes en donde estamos aprendiendo cómo el creyente, cómo el Hijo de Dios, no solamente sobrevive, sino triunfa, vence y llega al éxito, de acuerdo a la palabra de Dios en este mundo que nos rodea. Y hoy estaremos retomando donde quedamos la vez pasada, y hoy vamos a estar abordando lo que llamamos el quinto consejo, la quinta clave para triunfar y tener éxito en este mundo oscuro. Y esa clave es: aplica lo que conoces. Pon en práctica lo que has aprendido. En otras palabras, confía en el entrenamiento que se te ha dado como hijo de Dios. Buen Dios, te damos gracias por este momento que nos prestas para escudriñar tu palabra. Oro, Dios, que prepare los corazones, que sea de mucha bendición este mensaje y que lo usemos todos para aplicar estas verdades y ser de bendición para aquellos que nos rodean, y también que seamos bendecidos nosotros. Oro por todas las peticiones y las necesidades de aquellos que están escuchando este mensaje en este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si eres un cristiano, tú enfrentas una cultura que se opone a casi todo de lo que Dios valora. Está rodeado de un enemigo que quiere destruir todo lo que es importante para ti. Y si eso no fuera suficiente, cargas consigo el remanente, por lo menos el remanente de una naturaleza caída que se opone a Dios. Y quizás te preguntes, ¿cómo puedo yo sobrevivir, menos triunfar en ese tipo de ambiente? Bueno, gracias a Dios encontramos la respuesta en la Biblia. Y en esta serie estamos nosotros aprendiendo 10 claves, las 10 cosas que necesitamos recordar y aplicar en estos tiempos difíciles. Comenzamos la serie hace varias semanas y les animé a que no entren en pánico, que no se asusten. Hay que mantener nuestras emociones bajo control. Hay que aplicar las palabras que Jehová le comunicó a Josué 3 diferentes veces cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y luego fuimos animados a caminar sabiamente. ¿Cómo? Adquiriendo una conciencia situacional espiritual. Quiere decir esto que tenemos que estar conscientes de lo que está ocurriendo verdaderamente actualmente, no lo que nosotros deseamos que esté ocurriendo. Nuestra tercer clave era de tomar inventario de todos los recursos sobrenaturales que Dios nos ha dado, y que tomemos la armadura entera que Dios nos ha dado para luchar en esta guerra espiritual. Y nosotros escudriñamos bien cada uno de estos 6 elementos de la armadura espiritual que encontramos en Efesios capítulo 6. Y luego, la vez pasada que estuvimos juntos, les animé a que pensemos como triunfador, que pensemos como vencedor. Hay que tener la mente y la actitud de uno que triunfa, que uno que vence. Nosotros como cristianos no somos víctimas. No hay que pensar como víctimas, hay que pensar como victoriosos. Y si queremos vivir como un vencedor, entonces necesitamos asegurar que tenemos la mente y la actitud correcta. Bueno, con esto como trasfondo, vamos a avanzar ahora a la quinta clave, que es: aplica lo que sabes. Pon en práctica lo que has aprendido. Confía en tu entrenamiento. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando estaban en la escuela, en la primaria? Habían ejercicios donde se preparaban a los estudiantes y a los maestros cómo evacuar los salones en caso de, digamos, un incendio o una emergencia. Y esos ejercicios se conducían
con gran frecuencia. Y el propósito era de preparar para que cuando llegara un incendio verdadero o llegara una emergencia verdadera, los alumnos y los maestros supieran exactamente lo que tenían que hacer para salir de los salones y mantenerse fuera de peligro. Bueno, nosotros los cristianos de la misma manera necesitamos saber y tenemos que prepararnos de antemano antes que llegue la crisis, antes que venga la tentación, antes que vengan los problemas. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entrar en entrenamiento para saber precisamente qué debemos hacer y cómo debemos responder, cómo debemos actuar cuando se dejan venir esas situaciones difíciles. Miren, cuando hay situaciones de peligro que surgen, los policías, los bomberos, los soldados, el ejército, todos ellos se animan los unos a los otros. ¿Y saben lo que se dicen? Cuando ocurren estas emergencias, ocurren estas cosas, se animan diciendo, confía en tu entrenamiento. Confía en tu entrenamiento. En otras palabras, haz lo que sabes que tienes que hacer. Y de la misma manera los atletas, los que se dedican a un deporte, por ejemplo, cuando están en medio juego, ellos tienen que recordar lo que saben. Tienen que recordar cómo deben ellos efectuar lo que han practicado. Por eso se necesita la práctica, para poner en práctica lo que uno ha aprendido debe hacer. Y de la misma manera nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar lo que necesitamos hacer en momentos de crisis espiritual. Cuando vienen las luchas, las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los problemas, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos reaccionar? Miren, nosotros no somos independientes. En otras palabras, todos nosotros tenemos parientes, familiares, algunos de ustedes están casados, tienen hijos, hasta tienen nietos, quizás bisnietos. Y tenemos que mantener en cuenta que cuando nosotros entramos en una lucha, una crisis espiritual, nosotros no somos los únicos afectados. Nuestros parientes, nuestras familias también pueden ser afectadas. Y es por eso que tenemos que mantener en mente que cuando la Biblia nos dice que debemos de estar preparados, cuando tenemos que confiar en nuestro entrenamiento, aplicar lo que sabemos, poner en práctica lo que hemos aprendido, es no solamente para nuestra preservación individual, es para la preservación de nuestra familia. Y mira, si no escuchas cualquier otra cosa de este mensaje, quiero que escuches esto. La única manera para sobrevivir espiritualmente hablando es asegurar que estás entrenado adecuadamente antes de la crisis y que confíes en tu entrenamiento cuando llega la crisis. Ahora, ¿dónde encontramos ese entrenamiento que necesitamos en tiempo de crisis? Bueno, lo encontramos en la palabra de Dios. Miren, en 2 Timoteo capítulo 2, en el 2 Timoteo capítulo 3, del 16 al 17, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y luego dice, para instruir en justicia. Esta es nuestra instrucción para justicia. ¿Qué quiere decir eso? Es la Biblia, la palabra de Dios, que nos instruye, que nos prepara, nos entrena para salir de estas pruebas y de estas luchas espirituales con triunfo y con victoria. Y luego dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es por eso que la palabra de Dios es tan importante y debe jugar un papel importantísimo en tu vida. Si te esperas hasta que venga la crisis
Para decidir que tienes que entrenar y debes de prepararte, haces para esperado demasiado, demasiado. Si te esperas hasta que tu supervisor en el trabajo te diga que tus servicios ya no son necesarios, quiere decir que te has esperado demasiado. Si te esperas que tu esposo o tu esposa venga y te diga que la relación va a terminar, quiere decir que te has esperado demasiado. Miren, recuerda lo que le pasó a José cuando la esposa de su supervisor, la señora Potifar, cuando lo agarró de sus hombros y le dice, duerme conmigo. Imagínese usted en la posición de José. José pudo haberle dicho a la señora Potifar, dame un momento, porque creo que hay un versículo en la Biblia, pero no lo recuerdo muy bien, que me indica y me aconseja qué debo hacer cuando la esposa de mi supervisor quiere seducirme. No, esa no fue la respuesta de José. Si hubiera sido su respuesta, si hubiera sido así su reacción, José ya hubiera sido como un animal muerto atropellado por ese pecado, por esa tentación. Pero porque José se había comprometido y él se entregó a memorizar la palabra de Dios de antemano. José en ese momento de crisis, en ese momento de tentación, José, por su conocimiento de la palabra de Dios, sabía exactamente lo que él tenía que hacer. Él confió en su entrenamiento. Él se respaldó en su instrucción para justicia. Él aplicó lo que conocía. Él puso en práctica lo que había aprendido. ¿Y saben lo que hizo? Huyó. Salió de esa situación. Ahora quiero hablarles un poco acerca de los beneficios de este entrenamiento que proviene de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios para nosotros? Salmo 119 es un capítulo bello, hermoso, el capítulo más largo de la Biblia. Y en él encontramos los beneficios de la palabra de Dios para nuestra vida. Quiero que notemos 3 de estos beneficios que nos ofrece la Biblia. En primer lugar, la palabra de Dios nos provee consejo sabio para nuestra vida. La palabra de Dios provee y nos suple de consejo sabio para la vida. Salmo 119, 105 dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es interesante cómo se describe la Biblia en este contexto. Quiere decir que es como una lámpara. No sé cuántos de ustedes les ha tocado estar en el bosque de noche cuando ni la luna es visible en el horizonte. No hay luces de calle y estamos tratando de buscar el camino para nuestro destino. Hay una diferencia entre una lámpara que se detiene de la mano y luces que iluminan grandes rasgos, territorios largos. Pero esas luces uno nunca las carga. Lo que sí alcanzamos a cargar es un foco de mano, lo que llamamos en inglés un flashlight. Hoy en día hasta los teléfonos celulares modernos vienen con un flashlight, con un foco de mano. Y saben, estos focos de mano son importantes porque aunque no iluminan distancias grandes, lo que sí ilumina es el siguiente paso que vamos a tomar. Y es precisamente lo que la palabra de Dios hace por nosotros. Ilumina nuestro próximo paso. Nos da a entender, nos aconseja cuál debe ser el próximo paso para no desviarnos, para no extraviarnos, para no perdernos. Esa es la belleza de la dirección que encontramos en la palabra de Dios. En segundo lugar, otro beneficio de la palabra de Dios en nuestras vidas es que es un amigo fiel en días difíciles. La palabra de Dios es un amigo fiel
en días difíciles. Salmo 119, 92 y 93 dice esto: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ahora, cuando yo me pongo a pensar en estos versículos, estoy pensando en alguien que literalmente fue revivido por el poder de la palabra de Dios. Alguien que ha sido salvo de perderse en su aflicción. Darlene Diebler fue una misionera cristiana que fue capturada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. A consecuencia, ella terminó en una prisión japonesa. Y su Biblia, cuando la capturaron y la pusieron en esa prisión, le quitaron su Biblia, la torturaron por 4 años. Pero aunque estos soldados japoneses le habían quitado su Biblia, lo que no podían quitarle era la palabra de Dios que había memorizado y grabado en su corazón. Y miren, escuchen el testimonio de Darlene Diebler al escribir su experiencia. Dice: como niña y como una joven, tuve un deseo de memorizar la palabra de Dios. Y en esa celda estuve agradecida por esos días en la escuela dominical y la escuela bíblica de verano, cuando tuve que memorizar muchos versículos. Miren, aquellos que son padres de familia que tienen hijos pequeños, miren, por eso es importante traerlos a la iglesia. Es importante que sus hijos vayan a la escuela dominical, a la escuela bíblica de verano. ¿Por qué? Porque ahí ellos aprenden, ellos memorizan, se graban estos versículos y los guardan en su corazón. Y continúa Darlene Diebler: estoy agradecida por esos versículos, por esa escuela bíblica, porque aprendí a grabarme capítulos enteros, los salmos y todos los libros de la Biblia que tuve que memorizar. En los años que siguieron, puse yo, dice, repasar esas escrituras. Y el Señor me alimentó con ese pan viviente que había sido almacenado en mi corazón cuando, dice, cuando se me quitó y se me cortó el alimento. Cuando, en otras palabras, se refería cuando le quitaron la Biblia, ella tenía ese alimento vivo. ¿Por qué? Porque lo tenía en su corazón. Dice, me trajo un consuelo cotidiano, un ánimo cotidiano y sí, hasta gozo en mi corazón por el conocimiento de la palabra. Miren, un testimonio impactante de una cristiana que aún en situaciones adversas, en una prisión en el extranjero por 4 años, aunque le quitaron su Biblia, esos versículos que se había memorizado, esos versículos que Dios había puesto en su corazón, fueron suficientes para animarla, para sostenerla y ayudarle a triunfar y a seguir adelante. Mira, no importa qué situación estés pasando presentemente, hermano, hermana, la palabra de Dios es un amigo fiel durante tiempos de aflicción. En tercer lugar, hay un tercer beneficio de la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sirve como una defensa segura en contra de la tentación. Es una defensa segura en contra de la tentación. Es la mejor defensa que tenemos en contra de la tentación. Recuerden las palabras de David en Salmo 119, versículo 11, cuando dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que la Biblia es como una defensa en contra de la tentación? Exactamente cómo funciona esto. Miren, nosotros no tenemos control de todos nuestros pensamientos a todo tiempo, pero sí tenemos una decisión que tomar. Nosotros podemos dejar que esos pensamientos surjan y crezcan hasta que se convierten en inmoralidad completa, o nosotros podemos enfrentar esos pensamientos malos con la verdad de la palabra de Dios y podemos nosotros
echarlos de nuestra mente. Y es exactamente a lo que se refiere Pablo aquí en 2 Corintios 10:5, cuando dijo que estamos tomando cautivo todos estos argumentos, estos pensamientos malos a la obediencia de Jesucristo. Miren, tenemos que tener en mente que cuando el enemigo quiere tentarnos, siempre comienza con pensamientos. Puede ser un pensamiento de algo que deseas, algo que has deseado quizás en el pasado, pero cuando nosotros tomamos la decisión de dejar que esos pensamientos malos crezcan y se conviertan en tentaciones enteras, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y saben, tenemos una gran ilustración en la Biblia, en la vida de Jesús mismo. Estamos en esta serie hablando de consejos de cómo sobrevivir. Jesús estaba en el bosque, en el desierto, y él estaba pasando por su experiencia para sobrevivir, porque después de 40 días, 40 noches de ayunar, que siguieron su bautismo, él fue tentado por Satanás. Y miren, si tienen sus Biblias, busquen Lucas capítulo 4. Lucas 4. Jesús ya había sido bautizado, había pasado por un momento alto espiritualmente hablando por su bautismo en el río Jordán. Inclusive dice la Biblia que las nubes se partieron y Dios mismo habló estas palabras acerca de Jesús. Es mi hijo quien yo amo, en él estoy muy... en él encuentro mucho agrado. Y después miren lo que pasa. Dice Lucas capítulo 4 que el Espíritu lo dirigió hacia el desierto, donde allí fue él tentado por Satanás. ¿Y qué es lo que buscaba hacer Satanás? Satanás quería que estas tentaciones quebraran a Jesús y quería él descalificarlo de ser el Mesías. Ahora, nosotros hemos leído acerca de esas tentaciones en el pasado, pero quiero recordarles brevemente, porque esto es una buena ilustración de cómo, así como Jesús responde a estas tentaciones con la palabra de Dios, esto nos da a conocer cómo usted y yo también podemos responder a las tentaciones con la palabra de Dios. Y la primera tentación que le trae Satanás a Jesús era una apelación a los apetitos físicos de Jesús. Una apelación a los apetitos o los deseos físicos de Jesús. Miren, después de 40 días de no comer alimento, estaba con hambre. Y Satanás le dice aquí a Jesús, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero miren, ¿cómo fue que respondió Jesús? Jesús responde con la palabra de Dios y hace alusión a Deuteronomio 8:3 cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En otras palabras, lo que Satanás le está diciendo a Jesús es, mira, déjame mostrarte, si tú eres Dios verdadero, haz que esta roca se convierta en pan. Pero muy correctamente Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Le viene a Jesús nuevamente con una segunda tentación. Y ahora era una apelación no a sus deseos físicos, sino ahora era una apelación al poder. ¿Y qué es lo que le dice Satanás? Le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En otras palabras, Satanás se encamina a Jesús, le muestra todos los reinos y les dice, todos estos reinos te van a pertenecer si simplemente te arrodillas y me adoras. Y miren, interesantemente estos reinos del mundo ya le pertenecían a Jesús. Y él los había dejado temporalmente mientras él estaba sobre la tierra, porque él un día llegaría de nuevo a ser el Rey de Reyes. Esa era una tentación de ignorar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque eventualmente Jesús nuevamente iba a asumir su
papel como Rey de los Reyes. Y es por eso que Jesús le dice en respuesta a esto y hace alusión a Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13, cuando Jesús le dice, vete de mí, Satanás, dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Dice, y al Señor tu Dios adorarás. Por último, la tercera tentación, que ahora era una apelación a la gloria. Recuerden el versículo 9, lleva a Jesús a la cima del templo. Y le dice aquí, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren, Satanás mismo, aquellos que no sabían o no creían que Satanás conoce la Biblia, mira, Satanás conoce la Biblia. Y hay veces que él usa los mismos versículos para engañarte. Pero mira, Satanás siempre tiene un ángulo, siempre tiene un objetivo. Y aquí trata de persuadir a Jesús, tratando de engañarle, haciéndole creer que si él hacía alusión a la Biblia, que lo que le estaba ofreciendo era algo que iba a agradar a Dios. Entonces Satanás hace alusión a Salmo 91, versículos 11 al 12, donde dice, en las manos te llevarán porque tu pie no tropieza en piedra. Pero lo que básicamente está diciendo es, Jesús, tú no tienes que ir a la cruz. Si quieres que todos te adoren como Señor ahora mismo, simplemente comprueba que tú eres el Hijo de Dios y puedes escapar la cruz. Pero Jesús, ¿qué hace Jesús? Responde nuevamente haciendo alusión a la palabra de Dios, haciendo alusión a Deuteronomio 6:16, y le dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Miren, lo que vemos aquí en Lucas 4 es lo que sucede todos los días con los cristianos. Satanás está buscando destruirte. ¿Por qué? Porque él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Él es el ladrón que no viene para matar, hurtar y destruir. Y trata de usar estas tentaciones tratando de usar tus debilidades que él conoce, a veces inclusive haciendo alusión a versículos bíblicos porque quiere engañarte. Pero otra cosa que debemos notar aquí es después de que Jesús responde con la palabra de Dios, huye Satanás, pero dice por un momento. ¿Por qué? Porque Satanás nunca te va a dejar en paz mientras tú sigas sirviendo a Dios y sigas sirviendo a Cristo. Nunca caigas en la trampa de pensar que una vez que has resistido la tentación, que estás libre para siempre, porque los momentos bajos espiritualmente hablando siempre vienen después de los momentos altos. Cuidado, hermano, hermana. Por eso es tan importante asegurar tu entrenamiento espiritual. Aplica lo que sabes. Pon en práctica lo que has aprendido. Confía en tu entrenamiento. Quiero cerrar dándoles 4 consejos prácticos de cómo nosotros desarrollar un programa de instrucción acerca de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar un programa de entrenamiento propio? En primer lugar, hay que ser intencionales de programar un tiempo para pasar tiempo en la palabra de Dios. Mira, todos estamos demasiado ocupados. Si no haces el tiempo, nunca lo vas a encontrar. Para mí, el mejor tiempo es al inicio del día. Cada mañana, en cuanto te levantes, lo primero que yo hago y lo que deberías hacer tú es orar y escudriñar la palabra de Dios. Comienza tu día en la palabra de Dios, pero hay que tener un plan. Si para ti no son las mañanas, que sean en las tardes, pero siempre dedica cada día por lo menos 10 a 15 minutos, 20 minutos, los que tengas,
para escudriñar la palabra de Dios. Y miren, aquí la clave es comprometerte a un tiempo y a un lugar donde todos los días vas a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Lo que tú practicas es lo que tú llegas a hacer. Lo que tú practicas es lo que tú llegas a hacer. Por eso es importante hacer práctica de esto, porque todos tenemos que desarrollar esta instrucción a la justicia y necesitamos comenzar. Por eso cuando nos vienen y somos asaltados inesperadamente por la ira, por la lujuria, por la avaricia, por el afán, necesitamos saber cómo responder y la palabra de Dios en nuestros corazones, nuestra instrucción a justicia es lo que necesitamos. Bueno, ya que hemos hecho eso, hay que memorizar la palabra de Dios, memorizar los versículos bíblicos. Por eso tenemos también, en segundo lugar, que desarrollar un programa de instrucción para memorizar. Y saben, muchos de nosotros no sabemos, pero la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, casi dos tercios, uno los puede leer en menos de 20 minutos, capítulos enteros, libros enteros. Hay que empezar con un libro pequeño, digamos como con Filipenses o Santiago, y es algo muy práctico, pero hay que empezar. Mira, cada día deberías de dedicarte a leer un libro entero o un capítulo entero, pero dedicarte a leer, a escudriñar y asegurar que estás pasando tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque miren, hay capítulos específicos que vamos a necesitar para diferentes momentos. Si estás enfrentando una crisis, si tú estás pasando por una crisis en este momento, lee Salmos 46. Salmos 46. Si estás pasando en una crisis, lee Salmos 46. Si estás enfrentando una tentación en tu vida, lees Santiago capítulo 1. Si estás pasando por una tentación, lee Santiago capítulo 1. Si estás afanado, estás preocupado por tus finanzas, lee Mateo capítulo 6. Si estás afanado, te sientes afanado, lee Mateo capítulo 6. Mira, hay que empezar en una manera práctica y pequeña. Ahora, en tercer lugar, lee los versículos en voz alta. No nomás leas en tu mente, pero lee los versículos en voz alta. ¿Por qué? Porque cuando uno lee en voz alta, uno alcanza a escuchar lo que está leyendo y la mente puede recordar esos versículos y eso es como una segunda oportunidad para grabar estos versículos en nuestros corazones. Pero también cuando uno los lee, esa voz audible son palabras que escuchamos cuando estamos en medio de una situación crítica. Así que hay que leerlos en voz alta. Por último, valora la palabra de Dios. Recuerda valorar la palabra de Dios. Mira, si alguien te da una asignación y te dice, si tú te memorizas Filipenses capítulo 1 entero, desde el primer versículo al último, si te lo memorizas te doy $1,000. ¿Cuántos de ustedes se lo memorizaban? Yo me imagino que muchos de ustedes pusieran el empeño y el esmero y lo harían por $1,000. Pero ¿saben qué? Nos damos cuenta aquí que no es cuestión de habilidad, es cuestión de motivación. Y quiero decirte que muchos de estos versículos que yo he memorizado a lo largo de mi vida son los versículos que en el momento preciso me han salvado a mí de desastre. Y quizás te pueden ayudar a ti de un desastre, de una crisis que te hubiera costado más de $1,000. Y no solamente hubiera afectado a ti, pero también hubiera afectado a tu familia, a tus seres queridos. Por eso hay que valorar la palabra de Dios, sus consejos, su sabiduría y la aplicación práctica. Hay que recordar lo que Moisés dijo en Deuteronomio 32:46, cuando dijo, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y miren, hermanos, hermanas, cuando nosotros valoramos este libro, cuando nosotros valoramos la palabra de Dios, cuando la leemos, la escudriñamos, la estudiamos, la memorizamos,
No hay entrenamiento, no hay instrucción a justicia mejor. La Biblia es el mejor amigo fiel cuando estamos pasando por días difíciles. Es la sabiduría que necesitamos aplicar y usar para responder a las luchas y batallas de la vida. Por eso nosotros siempre debemos recordar que si queremos triunfar, no solamente sobrevivir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar lo que sabemos, aplicar lo que hemos aprendido y confiar en nuestra instrucción, nuestro entrenamiento espiritual. Oremos. Buen Dios, te damos gracias por este mensaje en donde nos enseñas y nos recuerdas, Dios, la importancia de valorar la palabra de Dios, la importancia de recordarla, memorizar versículos, porque cuando vengan los tiempos difíciles, es tu palabra que nos va a sustentar, es tu palabra que nos va a animar, es tu palabra que nos va a guiar y dirigir. Oro por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Dios, porque la instrucción y el entrenamiento siempre debe ocurrir antes de la crisis. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios estemos cotidianamente escudriñando tu palabra. Ayúdanos a valorarla, Dios. Ayúdanos, Dios, a aplicarla. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos próximamente.